Alumnos, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a nuestra clase de razonamiento verbal. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema 2 sobre los mecanismos de coherencia y cohesión. En la clase pasada habíamos estudiado sobre los tipos de mecanismos que yo les había mencionado primero en la anáfora. Sin embargo, dentro de la anáfora habíamos explicado que teníamos dos tipos de anáforas. Estamos hablando de las anáforas gramaticales. Allí encontrábamos lo que vendrían siendo los pronombres, ¿no? Es decir, la anáfora utilizando pronombres personales y los adverbios. En cambio, en lo que son las anáforas lexicales, hablábamos de los sinónimos. ¿Cómo podríamos reemplazar, ¿no?, una anáfora a través de los sinónimos? Justamente el concepto de la anáfora era reemplazar, ¿no? Reemplazar por esos tipos de anáforas dentro de una oración o un texto para evitar la redundancia en ellos. Además, les hablé sobre que dentro de las anáforas lexicales no solamente encontrábamos los sinónimos, también están los hiperónimos, que es la segunda parte de nuestro primer tema, no de este tema. Aquí hablamos de los hiperónimos. ¿Qué vendrían siendo los hiperónimos? Los hiperónimos son aquellas palabras que van a aludir, es decir, van a referirse a una expresión mucho más generalizada para mencionar algo más específico, pero que esta forma más generalizada se le llama hiperónimo. Hiper es grande, es decir, grande en su significado, es muy amplio. Por decirlo así, en una palabra que tiene un significado globalizado, va a tener como significado varias palabras dentro de este. Por ejemplo, ahí en la primera oración te dice: esta enfermedad se contagia fácilmente. La gripe es un mal crónico. Allí, si te estoy diciendo que los hiperónimos son significados mucho más generalizados, que en la cual dentro de ellos encontramos más significados, pero de forma específica, ¿cuál sería el hiperónimo ahí? Ahí sería enfermedad, porque enfermedad es la palabra cuyo significado engloba a varias. Enfermedades encontramos varias y una de ellas es la que te nombra ahí como la gripe. La gripe está dentro del hiperónimo enfermedad. Y no solamente de la gripe, tenemos varias enfermedades, ¿no? Tenemos el SIDA, la cirrosis, tenemos el sarampión, la varicela, un sinnúmero, el COVID, ¿no? Un sinnúmero de enfermedades. Entonces, ahí el hiperónimo vendría siendo enfermedad, cuyo significado engloba a otros significados dentro de él. En este caso, uno de ellos es la gripe. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. La oración dice: los animales de la región parecían bastante hambrientos. El puma se encontraba escondido al acecho de una presa indefensa. Ahí sería el hiperónimo animales, porque es un significado que engloba a varios significados. Entonces, eso vendría siendo los animales hiperónimo.
Y el puma ya vendría siendo el elemento o el significado que está dentro de ese hiperónimo. Entonces, si nosotros hablamos de un hiperónimo, ¿no? Significado mucho más globalizado, dentro de ese significado encontramos varios significados, ¿no? Que engloban al hiperónimo. Y esos dichos significados que van a englobar a un hiperónimo se les llama hipónimos. Los hipónimos son esos significados grupales que al unirlos sacan a un hiperónimo, es decir, a un significado significado globalizado. Por ejemplo, el ave más pequeña del mundo, dado su tamaño, la convierte a su vez en la más rápida. El colibrí es sin duda una maravilla de la naturaleza. Si hablamos de hipónimo aquí el hipónimo vendría siendo colibrí, porque está dentro de ave. Ave abarca varias, ¿no? Y una de ellas es el colibrí. El colibrí vendría siendo el hipónimo, el significado cuya palabra está dentro para formar a un hiperónimo, que vendría siendo ave, ¿no? Lo mismo pasa con la segunda oración. Mi hermana comenzó a separar un cuchillo, pues todos los cubiertos se encontraban sobre la mesada. Allí, ¿cuál sería el hipónimo? Sería cuchillo, porque es un elemento que va a englobar a cubiertos. Y si nosotros hablamos de un hipónimo y un hiperónimo identificándolo en una sola oración, vendrías tú que, por ejemplo, ¿no? en la primera oración el hiperónimo vendría siendo ave, porque es el significado mucho más globalizado. Y dentro de él, la cual tiene un conjunto de significados que lo forman, se le llama a ese conjunto de significados hipónimos, ¿no? Entonces, esos hipónimos se agrupan para formar un hiperónimo, ¿ok? Entonces, en este caso, en la segunda oración, ¿cuál sería el hiperónimo? Si el hipónimo es cuchillo, por ende, por lógica, el hiperónimo vendría siendo cubiertos, ¿no? Que es el significado más globalizado, que ha sido formado por un conjunto de significados. En este caso, uno de ellos es cuchillo. Y si hablamos ya del segundo tipo, hasta ahí hemos terminado todo lo que es anáforas. ¿Ya? Como verás, el mecanismo es el mecanismo más extenso que encontramos aquí, a comparación de esta siguiente, que es la catáfora. Ya estudiamos la anáfora, ¿no? Con sus tipos, que es gramaticales y lexicales. Ahora vamos a estudiar el número 2, el mecanismo número 2, que es la catáfora. ¿Y qué es la catáfora? La catáfora es un tipo de referencia que se utiliza dentro de una oración o un texto cuyo referente hace alusión a un indicio que se va a dar para que después sea mencionado en el texto. Es decir, que si hablamos de catáfora con ese indicio, quiere decir que lo vamos a representar por dos puntos seguidos. Sabemos que este signo de los dos puntos dentro de una frase o una oración
hace alusión a que una idea va a continuar. Por lo tanto, la catáfora está entre el punto para adelante, es decir, la primera expresión. Por ejemplo, ahí hay una oración. ¿Qué te dice? No pienso ir a la reunión de mañana por el motivo siguiente. Lo que está subrayado vendría siendo la catáfora, porque ahí ya te está dando un indicio del que te va a decir por qué no va a ir a la reunión, cuál será ese motivo. Entonces la catáfora es una idea que forma como un indicio que en la cual se va a mencionar posteriormente o va a continuar la idea posteriormente dentro del texto. Esa es la catáfora. Es muy diferente a la anáfora. La anáfora reemplazamos por los tipos de anáforas, ¿no? Ya sean por pronombres, ya sean por adverbios de lugar, ya sea por sinónimos, ya sea por hiperónimos o por hipónimos. En cambio, la catáfora solamente es un indicio o un adelanto de lo que te va a decir posteriormente el texto. Ok, y si hablamos nosotros del tercer mecanismo, sería la elipsis. ¿Y qué es elipsis? Elipsis también es un tipo de referencia, pero este mecanismo lo que va a hacer es eliminar palabras que están sobreentendidas, con el propósito de evitar lo que vendría siendo la redundancia en el texto. Es decir, que estas palabras que se están eliminando ya no se necesita volver a mencionarlas, porque ya están sobreentendidas en el texto. Te voy a dar un ejemplo. Las nubes son formas condensadas de humedad atmosférica, compuestas por pequeñas gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. El principal fenómeno atmosférico y representa un paso transitorio, aunque vital en el ciclo del agua. Si te has dado cuenta, yo he subrayado ahí una palabra y te he puesto unos paréntesis. Donde está subrayado, es decir, las nubes, esa sería la elipsis. Pero ahí no se va a eliminar, sino se va a eliminar ¿en dónde? En los paréntesis que te he puesto. Que los paréntesis se los he puesto para que te des cuenta en dónde he eliminado la elipsis. Ahora, aclarando lo siguiente, el hecho de que elimines estas palabras, su significado del texto no se va a ver alterado, es decir, no va a cambiar, va a continuar teniendo coherencia, lógica y se va a poder comprender. ¿Por qué va a pasar esto? Porque son palabras que se han eliminado porque están sobreentendidas, están de más en el texto. Y por ende, si te las eliminas, no va a afectar en su significado. Por eso, nubes se ha eliminado porque está hablando justamente del fenómeno, de este fenómeno, que son las nubes. Entonces ya está sobreentendido. Si volvemos a colocar, ya sería redundar en el texto. Y el propósito de estos mecanismos es justamente eso, evitar lo que es la redundancia dentro de un texto. Por eso se llama mecanismo de coherencia y cohesión, porque permite darnos coherencia en el texto, que a pesar de que se reemplacen, a pesar de que se eliminen, nunca va a afectar su significado. Diferencias entre la anáfora, catáfora y elipsis, en que la anáfora se reemplaza. Ya saben por qué.
por pronombres, por adverbios, sinónimos, hiperónimos, hipónimos. En cambio, la catáfora es el indicio de una idea para que siga continuando en el texto. O sea, actúa como una idea incompleta, pero es un indicio. En cambio, la elipsis se elimina palabras que están sobreentendidas. Se van a eliminar, pero esas palabras son palabras que supuestamente están sobreentendidas en el texto, sin afectar su significado o su forma. Esas son las diferencias. Dicho esto, entonces es todo el tema de los mecanismos de coherencia y cohesión. Solamente son 3. Ya en clases virtuales ya vamos a ver mucho más lo que es la práctica. Y se les enviará su módulo determinado para empezar a desarrollar. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, dudas en clases virtuales también. Y conmigo será hasta la próxima clase.